Neorrealismo italiano. Fue inspirada en el cine soviético y este surgió en Italia luego de la Segunda Guerra Mundial y la caída del régimen fascista de Benito Mussolini. Muchas veces ha sido protagonizada por actores que no fueron profesionales, sino personas pertenecientes a la clase baja de la sociedad, trabajadores o pobres. El primero que utilizó el término neorrealismo fue el crítico Antonio Pietrangeli y lo hizo para la película de Luchino Visconti, que fue Ossessione en 1943. Algunos de los directores más importantes y más escuchados fueron Roberto Rossellini con la película Camarada en 1946, Luchino Visconti, La Tierra Tiembla en 1948, Vittorio De Sica, Ladrón de Bicicletas en 1948, Giuseppe De Santis, Arroz Amargo en 1949 y Alberto Latuada, Así como eres en 1948. En esta ocasión vamos a analizar las similitudes y diferencias que este film tiene con las características del cine y películas del neorrealismo italiano. Por un lado, en cuanto a las similitudes, podemos destacar los siguientes aspectos. Al igual que el cine neorrealista, Todo sobre mi madre aborda temas sociales y humanos relevantes. La película muestra la vida de personajes comunes que enfrentan desafíos y luchas personales, explorando temas como la identidad, la maternidad, la sexualidad y la comunidad. La historia de esta película comparte una característica importante con el neorrealismo italiano, la búsqueda de un realismo emocional. Se narran y desarrollan las emociones y sentimientos de los personajes al punto en el que puedes sensibilizarte con ellos y comprender su reacción ante los acontecimientos que enfrentan en el film. Un ejemplo muy claro se puede apreciar en la protagonista, Manuela, una madre que fue testigo de la pérdida de su hijo ante sus propios ojos en un accidente de tránsito. La expresión de sus emociones se sintió auténtica, su intensa tristeza, su desesperación y las marcas que este hecho le dejaron. También podemos destacar que esta película involucra la narración de la vida cotidiana de Manuela, su situación con su familia y día a día, donde conocerá a más personajes que se volverán parte de su círculo social durante la historia. Como se da en el cine del neorrealismo italiano, se da un enfoque a la vida cotidiana y diaria de los individuos. Por otro lado, también encontramos diferencias, las cuales consisten en las siguientes. Primero que todo, esta película se encuentra y narra un contexto distinto, a comparación de la situación preocupante y complicada de posguerra que se puede apreciar en diversas películas del cine neorrealista. La historia se da de manera principal en ambientes cerrados que se encuentran en la ciudad. Por este motivo se hace constante uso de la iluminación artificial, al contrario del cine neorrealista, donde se caracteriza por el uso de la iluminación natural. Se considera que las películas de esta corriente cinematográfica no siempre tienen finales felices. Sin embargo, este film concluye de una manera satisfactoria. Se sufren pérdidas de algunos personajes importantes, como el hijo de Manuela, su expareja Lola y la hermana Rosa, pero sus muertes no afectaron de manera considerable para el final de la trama. Los demás personajes continuaron sus vidas de la mejor manera posible, pero sobre todo la protagonista, quien recuerda con mucho cariño a su hijo, y por tanto terminó cuidando al hijo de la hermana Rosa como si fuera suyo, cumpliendo el rol de madre que siempre fue desde un principio. La Nouvelle Vague fue una corriente que se originó en Francia a mediados de la década de los 50. Marcó un antes y un después en el cine europeo porque en esa época el cine francés se encontraba estancado en producciones superficiales, limitadas y aburridas. A continuación, les voy a presentar algunos sucesos que permitieron el nacimiento de esta nueva ola. En primer lugar, a pesar de que el cine se consideraba monótono, existieron diferentes directores como Jean-Pierre Melville que se diferenciaban por mostrar su sello personal dentro de sus películas. En 1955, Melville funda los estudios Jenner y por consiguiente motiva a un grupo de críticos a involucrarse en la cinematografía. En segundo lugar,
Otro suceso que impulsó la Nouvelle Vague fue cuando el presidente Charles de Gaulle designa como ministro de Cultura al escritor André Malraux en 1958, quien impulsa una legislación a favor de los nuevos cineastas y a las películas con valor artístico y creativo. Por esos motivos, un grupo de jóvenes críticos de la revista Cahiers du Cinéma buscaron crear un nuevo movimiento, la Nouvelle Vague, donde se rompió la estructura del guión clásico y el estilo de narración. Otras características que destacaron en este periodo fueron la filmación en locaciones reales, la cámara en mano, los diálogos improvisados, el uso de escenas en donde los personajes estaban en dormitorios para representar su intimidad, como verlos discutir o planear algún crimen. Asimismo, es importante mencionar que anteriormente el cine europeo solo pertenecía a las productoras y los directores simplemente eran considerados como empleados de estudio. Sin embargo, esta percepción cambia por completo en esta nueva ola, con la teoría del autor, la cual señala que el verdadero responsable de la película es el director, y al ver cualquier propuesta cinematográfica nos impregnamos en las ideas o visión que el autor quiere transmitir. Por último, quiero mencionar a Jean-Luc Godard, un director que fue completamente atrevido e innovador en sus películas. Él rompió la cuarta pared y la continuidad, aplicó la técnica de cámara en mano, cambió el orden de los planos y añadió el corte súbito de la música en momentos de tensión. Todas estas novedades permitieron atraer la atención del espectador y es por ello que muchos lo consideran como uno de los grandes representantes de la Nouvelle Vague. Bueno chicos, hoy les vamos a hablar sobre ciertas similitudes que tiene la Nouvelle Vague o la nueva ola del cine francés y el nuevo cine español, también conocido como cine de Estado, originado en 1975. Ambas corrientes buscan romper con la manera convencional que tenía el cine pues, antes de ello, ¿no? Buscan poder explorar nuevas narrativas, buscan explorar sentimientos. La Nouvelle Vague busca introducirse en la intimidad de la sociedad posguerra. Vamos a poder apreciar en sus films mucho diálogo, ¿no? Para mostrar lo que uno quiere. También van a implementar lo que es algunos van a querer romper la cuarta pared en cierto punto. Otras similitudes que tienen son que cuentan con bajo presupuesto. La Nouvelle Vague, al iniciarse con nuevos directores que no van a querer integrarse en estas producciones que muchos los limitan en el desarrollo de su creatividad, buscan hacerlo por su cuenta. Entonces van a buscar poder grabar en lugares más accesibles, van a tener muchos planos secuencias, van a tener pues van a tener que buscar más que todo tener un low cost, al igual que el nuevo cine español, ¿no? Otras similitudes que tienen ambos es que le dan oportunidades a nuevos actores que no han tenido una trayectoria pues digamos muy extensa, algunos que recién están iniciando, otros que ni siquiera tienen conocimiento más que todo de lo que es actuar, simplemente porque están iniciando, ¿no? Otro similitud que tienen es que cuentan con poca censura. En la Nouvelle Vague pues digamos que quieren explayarse al ser de bajo presupuesto, por ser independientes y al pues no tener que ir en reglamento con algún tipo de restricción, se dan la libertad de poder pues demostrar ciertas cosas que para la sociedad antes pues iba a ser inaceptable. Mostrar desnudos, escenas muy violentas, lenguaje algo sexual, al igual que en el nuevo cine español, aunque no se ve mucho,
Aunque digamos que al ser un cine de destape, la censura queda de lado. Buenas tardes, mi nombre es Elías Salinas Moncada y voy a hablar sobre el contexto de la obra y la trayectoria del autor. Todo sobre mi madre es publicada en 1999 y la obra cinematográfica firmada en España, Barcelona y un poco de las escenas en Madrid. Narra sobre la historia de Manuela y Esteban, quienes eran madre e hijo. Ambos al inicio son los protagonistas. Y se muestra una relación muy cercana, no tienen discusiones ni conflictos, pero Esteban, siendo un adolescente de 17 años, tiene la duda sobre el pasado de su madre y sobre su padre, ya que hasta el momento no sabía nada. Al inicio de la película nos muestran cómo Esteban va detrás del auto de la actriz favorita de su madre para poder conseguir un autógrafo, pero lastimosamente es atropellado por un auto que venía detrás de él. Y Manuela, al ver todo ese accidente, empieza su viaje en búsqueda del padre de Esteban. Y desde ahí empieza la obra a ser representada por puras mujeres, ¿no? Y cada problema que cada mujer tenía. Dentro de la película se tocan diferentes temas como son la homosexualidad, el SIDA, la prostitución y la transexualidad. Lo que proyecta Pedro Almodóvar, es el poder femenino, la resistencia femenina. Pero este tema de la resistencia o el poder femenino es el tema esencial dentro de las películas de Pedro Almodóvar. También hace una énfasis en cómo la gente improvisa. Justo en una entrevista, Almodóvar dice que lo que él quería proyectar era la gente mintiendo, especialmente a las mujeres, cómo las mujeres europeas tienen esa facilidad de mentir, de improvisar, y eso mismo quería proyectar, ¿no? Cómo toman esos riesgos sin pensar, y exactamente eso lo logra con el personaje de Manuela, ya que al momento de iniciar su viaje en búsqueda del padre de Esteban, ella empieza a tomar decisiones que se le cruzan en el camino sin pensar, con total de encontrar a su padre, de Esteban. Al final se le encuentra y cumple con sus objetivos y a la vez logra amistades, ¿no? Con las mujeres que se encuentran en su camino. Gracias. Narrativa y construcción de personajes. En relación a la película Todo sobre mi madre, se identifican como narrativa y construcción de personajes de alta relevancia los siguientes. 1. Manuela. Es la madre de Esteban, con quien empieza la historia. Es comprensiva y ama mucho a su hijo. Asimismo, es quien sufre mucho la pérdida de él y decide buscar al padre para contarle lo sucedido y comunicarle que ambos tuvieron un hijo. Finalmente, cabe recalcar que es de gran ayuda para el resto de personajes dentro de la historia. Por ejemplo, ayuda mucho a Rosa estando embarazada y al bebé que tiene después, o ayuda mucho a Uma y le da seguridad. 2. Esteban. Es un joven. Es hijo de Manuela, quien admira mucho a Uma y decide esperar fuera del teatro el día de su cumpleaños para lograr un autógrafo de ella. Sin embargo, al perseguir el automóvil donde la actriz se trasladaba, es atropellado quedando con muerte cerebral y luego de ello su corazón es donado. 3. Uma. Es una actriz de teatro, quien tiene una hija llamada Nina, que es adicta a las drogas. También es la persona que le da trabajo a Manuela y sufre mucho en la trama de la película, luego de enterarse cómo murió Esteban. 4. Agrado. Es un hombre transexual que era amigo de Lalo, quien lo traicionó robando. Trabaja brindando servicios sexuales en la calle y es rescatado de una golpiza por Manuela, su gran amiga. Finalmente es contratado por Uma como asistente, luego de que Manuela no pudiera seguir trabajando. 5. Rosa. Es una joven que se dedica a la labor social. Se encuentra embarazada de Lola, que es el padre de Esteban, y padece de SIDA. Tiene un embarazo de alto riesgo y acude a Manuela por apoyo.
Es cuidada por ella durante todo el embarazo y muere al tener a su bebé. 6. Lola. Es un joven transexual, padre de Esteban y del hijo de Rosa. Dentro de la trama es a quien Manuela busca y se encuentra muy enfermo de SIDA. Por ello decide remediar sus actos malos en vida antes de fallecer, llegando a cargar a su bebé y enterarse que su hijo mayor falleció. Finalmente muere. 7. Papá de Rosa. Es un adulto mayor que se encuentra padeciendo de una enfermedad y recuerda muy pocos rasgos de su vida familiares. Camina siempre con su perro en el parque. 8. Mamá de Rosa. Es una mujer adulta mayor que rechaza la labor de su hija. Asimismo, le da auspicio a Manuela para que pueda cuidar al bebé de Rosa y lo críen juntas. 9. Nina. Es una joven adicta a las drogas, hija de Uma, y es quien desobedece a su madre durante la trama. Hola, soy Angeli Fernández Enríquez y les hablaré sobre el lenguaje audiovisual de la película española Todo sobre mi madre. De drama y comedia estrenada en 1999, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar. Mencionaré 3 ejemplos de planos y ángulos que se presentaron en el transcurso de esta película. Plano americano o 3/4, con un ángulo normal dentro del carro. Manuela conduciendo y Uma de copiloto, diciéndole que comenzó a fumar por imitar a un personaje de Betty Davis, y a los 18 años ya parecía fumar como un carretero. Y menciona que solo hubo humo en su vida, que el éxito para ella no tiene sabor y olor, al acostumbrarse es como si nunca hubiera existido. Un plano, busto y ángulo normal, Manuela le dice a Uma por qué fue a verla, que en el cumpleaños de su hijo fueron a verla y esperaron bajo la lluvia por un autógrafo. Nina y Uma cogieron un taxi y él fue tras él y al final lo atropellaron y murió. Primer plano con un ángulo picado cuando Esteban, llamado Lola, va y ve de lejos el funeral de Rosa. Manuela lo ve y va por él. Se sienta en una escalera por el cansancio y le dice que está muriendo, que quiere conocer a su bebé y ella le cuenta sobre que sí tuvo un hijo, pero falleció hace 6 meses. Comienza a llorar y se va. Ahora mencionaré sobre la dirección de fotografía. Las connotaciones frecuentes que podemos apreciar es la mayor presencia de luz, transformando distintas sensaciones como la tristeza, la alegría y el suspenso, mientras que en las fuentes lumínicas es de origen mayormente natural, el amanecer, la tarde y la noche, y como luz artificial, las luces del teatro, dentro de la casa o en la calle. Es de temperatura de color de tonos rojizos y temperatura de color baja en el transcurso del día, y con grados de iluminación de clave alta, podemos ver muy bien a los actores y todo lo que hacen, y una iluminación suave que proporciona. La banda sonora de la película Todo sobre mi madre de 1999 fue compuesta por el músico español Alberto Iglesias. Algunas de las canciones que aparecen en la película son Todo sobre mi madre, Soy Manuela, Dedicatoria, Le faltaba la mitad y Esteban, mi hijo, las cuales son ritmos y melodías que se pueden escuchar en diferentes escenas intensas y emocionales de la película. Además, el film cuenta con una selección de música clásica que incluye piezas de compositores como Bach, Chopin y Vivaldi, logrando con esto una banda sonora maravillosa, que a pesar del guión controversial y emotivo, la música se puede apreciar de igual manera.